Querido Dios, te damos gracias por este sábado. Gracias por traernos hasta aquí para poder compartir el mensaje. Te pedimos que tomes el control de estos instrumentos, que te quedes con este pequeño grupo aquí en España, que vamos a repasar y vamos a seguir avanzando a través del mensaje y todo lo que nos has dado. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Guíanos para seguir teniendo esa experiencia como grupo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, feliz sábado. Espero que estéis bien. Hoy vamos a continuar, bueno, vamos a hacer un estudio. No vamos a continuar el estudio anterior que hicimos, pero vamos a ilustrar muchas cosas sobre el mensaje. Entonces, en lo que me gustaría hacer hoy es comenzar ilustrando la línea del Edén al Edén y colocarlo también con los tres pasos del santuario, pero también vamos a combinarlo con el mensaje de los tres ángeles. Entonces, aquí en esta historia tendríamos lo que se llama el Edén, ¿sí? El comienzo. Y tenemos el mensaje del primer ángel, ¿sí? Tenemos la historia del mensaje del segundo ángel, la historia del tercer ángel, cierre de gracia, ¿sí? Y segunda venida. Y luego lo que comenzaría otra vez sería el Edén restaurado. ¿Sí? Tenemos el Edén, tenemos lo que son los tres pecados, ¿sí? La maldición. Y como consecuencia de esos pecados vienen las maldiciones, ¿sí? El pecado del sexismo, el pecado de... tenemos la adoración, tenemos la esclavitud. Y al fin del mundo tiene que haber una restauración. Entonces, esta es la historia del atrio, ¿sí? Sí, lo tenemos que ver así como una historia del santuario. ¿En qué época cesa el sacrificio del santuario, del atrio? O sea, ¿cuándo cesan los sacrificios? Pues sabemos que es en el año 31, ¿cierto? Ujú. Con la muerte Sí. de Cristo. Jesucristo, una vez que muere y resucita, ¿hacia dónde va? Asciende, Hacia el lugar santo. correcto, sí, va al lugar santo. Y en el 1844 tenemos, el 22 de octubre de 1844, que Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí? Y todo ese periodo de tiempo del lugar santísimo es donde hay intercesión. Hay una cita donde Elena de White dice que en el santuario, en el lugar santísimo, es el periodo de tiempo del mensaje del tercer ángel, sí. No la voy a buscar por tiempo, pero creo que es conocimiento común en el movimiento. Y vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos las tres maldiciones y luego tenemos lo que es las restauraciones de las maldiciones, ¿sí? Que es en el Edén. Em, Me gustaría que viéramos también la línea de los 144.000 a modo de centrarnos en nuestro estudio, así que también voy a colocarla. Me gusta tenerlo en una estructura para que nos guiemos. Entonces tenemos 1989, ¿sí? 2001, ¿sí? 911, Ley Dominical, Cierre de Gracia, Segunda Venida, ¿sí? O lo que serían las cuatro dispensaciones si lo ponemos en el modo agricultura, solo es un repaso, ¿eh? Sí. Te animas a, capaz que a ponerte en pin tu pantalla para que quede fija? Ah, ¿no está Porque fijada? no, creo que no. Vale, sí, la vamos a poner en... Sí, me pone eliminar anclaje. No sé si es que la estoy... Gabriel, ¿tú ves mi pantalla de la pizarra? Pues ahora mismo no. Sí, Ahora no. ahora sí, sí la veo. Sí, Y Andrés, ¿tú también ves mi pantalla ahora? Ahora sí. A ver, Gabriel decía algo.
No, sí que se ve. Bueno, ahora no veo nada. Si la dejo Sí, en anclaje se ve, porque aquí están todavía anclados. se... Sí, Cuando Gabriel habla, veo la de Gabriel. vale. Pero... Ah, a mí me pasa lo mismo. Vale. Ahora que estoy hablando yo, sí la ves, ¿no, Andrés? Sí, cuando hablas vos, Claro. ahí te veo a vos. Vale. Cuando habla eso. Vale, cualquier cosa lo que podemos hacer es silenciar los micrófonos Ah, y dale. cuando queréis hablar, los volvéis Ah, a activar para que se centre solo en mi pantalla y, y así no hay problema, ¿vale? listo. Sí, perfecto. Vale. Entonces estábamos hablando de lo que es la línea de la agricultura, ¿sí? Tenemos el arado, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Vale, en el periodo de 1989 en adelante tenemos la historia de lo que es la triple W, porque recuerden que es la era del Internet. Y si nosotros fuéramos a otras dispensaciones, pues tendríamos lo que son diferentes métodos de poder comunicar el mensaje. ¿Sí? Tendríamos lo que serían, en la época de los mileritas, tendríamos es el ferrocarril, el telégrafo, ¿sí? Periodo antes de los mileritas tendríamos lo que serían las imprentas y en esta época tendríamos las tablas de piedra. ¿Sí? Entonces podríamos decir que en esos 6.000 años de progreso y educación aprendimos a comunicarnos, ¿sí? Aprendimos a inventar y podríamos ver que en esos 6.000 años podríamos decir que en esa progresión, ¿sí? Es en relación a entender lo que es el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, em, en la línea de los 144.000, sí, hemos colocado esta gráfica de la línea de la agricultura, ¿sí? Para centrarnos realmente en lo que vamos a ir viendo. En este periodo de tiempo prioritario a la ley dominical, sabemos que tenemos dos hitos, ¿sí? Tendríamos el hito del incremento de conocimiento, ¿sí? Y el hito de la formalización. Entonces, 2019 o batalla de Rafia y 2021, batalla de Paño. ¿Sí? Y en este periodo de tiempo se habló sobre el feminismo y en este tiempo se empezó a hablar sobre el feminismo radical. ¿Sí? Incremento de conocimiento, formalización. Vale. Y luego tenemos lo que es el hito de la ley dominical y comienza la lluvia tardía. ¿Sí? Voy a ver si por espacio, sí, me entra todo lo que quiero colocar aquí. Porque aquí tendríamos otra línea y ya nos estaríamos centrando en lo que es la línea de los sacerdotes, ¿sí? El primer grupo. Entonces también voy a colocar sus hitos. 1989, 2001, 2014, 2019 y 2021. Y estos hitos también los podemos reconocer también como leyes dominicales, ¿sí? Nos dieron información de cómo sería esta ley dominical. Vale, son fractales. Así que nos encontramos en este periodo de tiempo solemne y si miramos hacia atrás, vemos cómo Dios nos ha ido guiando, ¿sí? Hay mucho que podríamos decir desde el 2021 en adelante, ¿sí? Hasta el día de hoy, 27 de julio del 2024. Ya hemos dicho que el 2019 lo entendimos como un aumento de conocimiento en la línea de los 144.000, ¿sí? Y está relacionado sobre el feminismo. Pero ese aumento de conocimiento del 2019 fue presentado el mensaje del feminismo, pero podríamos decir que incluso antes, en 2018, ya había sido aceptado o rechazado. Lo que fue presentado en el año 2021, pues sabemos que es el feminismo radical.
y fue un refinamiento del mensaje anterior, que fue el feminismo. Pero ya había sido aceptado incluso antes del 2021, había sido rechazado o aceptado un año antes, en 2020 podríamos incluso decir. Entonces, tenemos estos hitos prioritarios y tenemos estos inicios de aceptación o de rechazo del mensaje antes de que se dé el mensaje. Ahora, yo solamente quiero que hagan una imagen de esta línea de reforma en sus mentes y veamos cómo el mensaje se ha ido desarrollando y cómo en esta historia es algo que está entrelazado. Cuando empezamos a dividir el mensaje, ¿sí? Lo empezamos a dividir, las líneas, las empezamos a cortar, podemos ver cómo el mensaje se desarrolla y podemos ver que su simetría es hermosa. Entonces debemos cortar o dividir las líneas y experimentar y ver cómo experimentamos lo que es el aumento de conocimiento y la formalización. Al mismo tiempo que experimentamos, vamos a ir viendo qué sucede en las líneas de reforma, en esta línea, que es la de los sacerdotes, que podríamos llamarlo la línea del grupo número uno. Recuerde que están los sacerdotes, levitas, netineos, y luego la línea grande, que es la de los 144.000. Pero lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en el año 2014, ¿sí? ¿Qué sabemos del año 2018? ¿Sí? Porque sabemos que el año 2018, ¿sí? Está en el periodo de tiempo de esta dispensación. Recuerden que entre 2014 y 2019 hay dos hitos, que son 2016 y 2018. 2018 sabemos que es la formalización, fue el mensaje del clamor de la medianoche. Y Elena White, hay una cita que nos dice que tuvo una visión y ve que hay, delante del trono vio al pueblo adventista, dice, vio la iglesia, el mundo, vi dos compañías, una que estaba inclinada, dice, ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra permanecía desinteresada y descuidada. Aquellos que estaban inclinados ante el trono ofrecerían sus oraciones y mirarían a Jesús. Entonces miraban a su padre y parecía estar suplicando con él. Una luz vendría del padre al hijo y del hijo a la compañía de oración. Entonces vi una luz extremadamente brillante que venía del padre al hijo y del hijo se movía sobre el pueblo delante del trono. Pero pocos recibirían esta gran luz y muchos salieron debajo de ella e inmediatamente la resistieron. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz y se alejó de ellos. Algunos lo apreciaron y fueron y se inclinaron con la pequeña compañía que oraba. Todo este grupo recibió la luz y se regocijó en ella y sus rostros resplandecieron con su gloria. Vale, esta cita os la voy a enviar, ¿vale? Para que la tengáis y ahora nos vamos a enfocar en algunos puntos de esta cita. Normalmente en esta cita podemos ver que hay dos grupos, ¿sí? Pero vamos a decir que hay tres grupos, ¿vale? En esta historia hay tres grupos, no dos. El primer grupo se sale de la luz y la resisten. El segundo grupo, ¿qué dice? Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz. Pero hay otro grupo que son aquellos, digamos que es el grupo que la aprecia y la va a recibir, ¿sí? Que es el tercer grupo. Sabemos que hubo una pelea en 2019 donde la luz del mensaje del clamor de la medianoche fue rechazado por aquellas personas que se resisten al mensaje. Otras personas las aceptan de todo corazón y las comparten, sí, comparten el mensaje. Pero algunas personas del movimiento la aceptaron en el 2019, pero no se regocijaron y tratan sin cuidado el mensaje que Dios les da. Así que eso ha sido una lucha durante todos esos últimos años y es una lucha que sigue constantemente. Entonces, la cita hace referencia a la luz del clamor de la medianoche. ¿Y la luz del clamor de la medianoche hasta cuándo va? Va hasta la segunda venida. ¿Sí? Recuerden que el clamor de la medianoche está aquí. Sí, está en el periodo tiempo de la lluvia temprana, es un fractal. Sí, si lo usáramos en la línea de los sacerdotes, los 144.000, pues estaría aquí. Sabemos que esa luz nos guía hasta la segunda venida, ¿cierto?
Vale. Entonces, mientras estábamos mirando directamente este hito, ¿sí? Vemos también que la ley dominical, que si ustedes han estado siguiendo los estudios de la anciana Terry, entendemos y sabemos que estamos en una nueva dispensación, ¿sí? La de la lluvia tardía. Y hemos pasado ahorita la ley dominical. Ella comenta que es como un punto en el tiempo, es como un punto en el calendario, y es lo que se nos había dicho anteriormente, ¿sí? Seguramente no fuera algo tan grandioso como lo esperábamos, ¿sí? En el pasado muchas personas fueron chasqueadas por esperar algo en los futuros años, como algo que fuera muy grandioso, pero no acontecía de esa forma, ¿sí? O hay personas incluso que esperan el hito de la ley dominical en un año o 2 años más adelante. Pero quiero que consideremos, antes de entender esta historia, que consideremos un poquito la historia del 2014. Si nosotros caminamos a la luz del clamor de la medianoche, en todo el camino que va del clamor de la medianoche hasta la segunda venida, y quiero ampliar eso, quiero decir que cuando nosotros estudiamos la ley dominical y caminamos hacia todos los eventos del 2014 y entendemos todos esos eventos del 2014, es que realmente vamos a entender cómo es la ley dominical de nuestra historia. Porque en el 2014 hubieron varios eventos. Sí, la anciana Tess colocó tres como los más principales, pero hubieron muchísimos. Sí, creo que podríamos hacer una lista muy grande. Em, Uno de los eventos fue la purga del Partido Republicano, ¿sí? De los moderados. Esto se desata en una completa transformación del Partido Republicano. Y digamos que tuvieron varias oportunidades. Vamos a ir viendo 2014, vamos a hablar también de 2019 y 2021, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el 2014. Entonces, se ha seguido ese año, no solamente 2014, sino también 2016, han tenido oportunidad tras oportunidad, ¿sí? Para, digamos, revertir eso, para darle la vuelta, ¿sí? La transformación de ese partido, del Partido Republicano, no sé si podemos ver lo que ocurre en ese periodo de tiempo, ¿sí? Digamos que hay un impeachment, ¿sí? Sabemos que el impeachment de Donald Trump fue en el 2019, ¿sí? Y donde las personas tuvieron que tomar una decisión, ¿sí? Si iban a seguir a Trump, ¿sí? Los que aceptaban sus teorías de conspiración, ¿sí? Arrojando completamente la dependencia del partido hacia el punto de su personalidad, o como ellos lo declararían, la dependencia del partido, para distanciarse de ellos mismos. Entonces podríamos sugerir que ellos toman ese camino, ¿sí? Cuando escogen el lado de Trump en el primer impeachment, ¿sí? Aceptan sus teorías de conspiraciones en ese tiempo, los ponen en un lugar donde tenían que aceptar las declaraciones del fraude, ¿sí? Recordemos el 2020, eh, de parte de Donald Trump, y ellos van a escoger Donald Trump, ¿sí? Vemos que hito tras hito lo van eligiendo. Hay una transformación del Partido Republicano. En el 2019, en noviembre, creo que fue el 9 de noviembre del 2019, eligen a Donald Trump, ¿sí? Tenemos ese impeachment. Em, Querían perseguir al denunciante misterioso que había hecho las declaraciones en secreto del hijo de Biden, que se llama Hunter Biden. Entonces, el impeachment de Donald Trump fue en el año 2019. Y recuerden que si ustedes estudiaron esos estudios, que del 2019, que fue el primer impeachment de Donald Trump, ustedes iban 151 años atrás, que sabemos que eso es un símbolo del 2520, llegábamos al impeachment de Andrew Johnson. Sabemos que eso es relevante para nuestra historia y lo hemos estudiado de antemano, simplemente como a mero repaso. Y esa historia nos daba información de cómo Trump también iba a recibir un impeachment en, en 2019. El segundo punto nos indica este periodo de tiempo es que Mitch McConnell bloquea las denominaciones del Poder Judicial, ¿sí? Para la Corte Suprema. Entonces tenemos el Poder Judicial también. ¿Y cómo veríamos eso en un resultado? Lo veríamos en la Corte Suprema, ¿sí? Entonces hay varios puntos. Es mucha información, la verdad.
pero voy a intentar resumirlo medianamente. El tercer punto, en 2014, es el caso de Hobby Lobby. El caso de Hobby Lobby, resumiendo, es el control de natalidad y la libertad religiosa. R. Ruth Bader Ginsburg, o RBG, como le dicen, dio las implicancias de esa mala decisión. Luego tuvimos el acta ERO. La Ordenanza de Igualdad de Derechos de Houston, y eso estaba marcado el verdadero comienzo de la guerra cultural sobre el tema de las personas trans. Así que en 2014 también tenemos un asunto relacionado de género. Sí, tenemos el tema del aborto, tenemos el asunto de las personas trans, y incluso en 2014 en la Iglesia Adventista tenemos un asunto, ¿sí?, de género. En 2014 aprueban una resolución que el buen diseño de Dios es el que la identidad de género esté determinada por el sexo biológico únicamente. Así que recordemos también ese punto. En 2014 en la Iglesia Adventista, ahora pasando a ese punto, hay una cita de la revista Spectrum, digamos que ellos también hablan sobre este tema. Y en octubre del 2014 el Comité de Ética del Instituto de Investigación Bíblica hace una declaración sobre em, la transexualidad. Entonces, en los últimos años, la Iglesia Adventista había tenido su propio despertar con respecto a las personas transgénero. Desde finales del 2014 hasta el 2015, ellos van a empezar a hablar de las personas trans, ¿sí? Así que hay una discusión sobre esto. También tenemos un tema de conversación en el candidato republicano que es adventista, que se llama Ben Carson, y todo esto aparece en el radar adventista de una manera significativa. Así que el tema de las personas trans se convierte en un asunto, ¿sí? No tanto en los Estados Unidos, en la institución de los Estados Unidos. Recuerda que estamos viendo también la institución de los Estados Unidos, la institución del adventismo, en relación a Hechos 27. Hay tanto en una línea podemos ver eso, tanto como la otra línea lo podemos ver. Así que el tema de las personas trans es algo no aceptable, ¿sí? Los pastores y los adventistas no querían proporcionar estos servicios nupciales para personas del mismo sexo. Así que el tema del LGTBQ para el adventismo comienza en 2014 y no sale para nada bien, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de la maldición del sexismo, y todo eso está aconteciendo en nuestra dispensación, en nuestra generación. Así que hay muchos temas significativos del 2014, pero no vamos a entrar de lleno, más que nada por tiempo. Así que, recapitulando, sabemos que desde 1989, ¿sí?, al 2014, tenemos que, ¿qué?, aceptar la fecha. Esto a modo de repaso. Yo creo que esto ya se ha hablado, pero dividiendo este periodo de tiempo a este periodo de tiempo, podemos decir que en este periodo de tiempo se acepta la fecha. Recuerde que en 2012, en la formalización de esta historia, hubo un mensaje de tiempo. Y en este periodo de tiempo es aceptar el contenido. Aceptar el contenido. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? No, para mí por ahora todo bien. Está claro. Vale. Todo bien, sí. Gracias, Andrés, Gabriel. Entonces, aceptar las implicancias, sí, de que había una fecha. Dijimos que en el 2012, lo voy a colocar, es cuando se da el mensaje de tiempo y se dice que va a haber una ley dominical. Y, ¿vale? Y excepto el contenido y las implicaciones del contenido, excepto Dios nos dice en ese periodo de tiempo que veamos y, ¿sí?, de que va a haber una ley dominical, ¿sí? Y sintamos y que nos asentemos sobre esos eventos, ¿sí? Pero son solo los engranajes que giran en el interior de los Estados Unidos, en el adventismo, sobre todo los temas que se relacionan con la democracia y el género, ¿sí? Entonces teníamos que aceptar la fecha y aceptar el contenido. Ahora, cuando tú estás viviendo en esa historia, digamos que así no es como se ve mucho más desordenado. Pero si tienes una estructura,
es más fácil, es demasiado fácil perder de vista lo que está ocurriendo, ¿sí? Sin una estructura. Necesitamos tener una estructura, porque si no tenemos una estructura, eh, nos podemos perder realmente, ¿sí? Por eso es bueno ilustrarlo y ir viendo realmente los puntos importantes de la historia. Así que sabemos que Dios en su bondad nos entrega todas estas estructuras simples, ¿sí? Como las líneas de las revoluciones, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, más la Segunda Guerra Mundial es igual a la Tercera. Todas esas estructuras nos han ayudado a decidir lo que está realmente ocurriendo en un caos de eventos, ¿sí? Ahora, quiero que repasemos cómo llega un mensaje y cómo se desarrolla, ¿sí? Porque recordemos que teníamos lo que se llamaba Boston, Concord, Exeter, ¿sí? En Boston sabemos que se sella un mensaje. Hay un mensaje que es desellado, ¿sí? Se desella, ¿ok? Y en Concord tenemos lo que se llama un incremento del conocimiento, ¿sí? En Concord va a haber un aumento sobre el conocimiento, sobre ese mensaje, ¿sí? O concordia, lo podríamos llamar, donde hay un grupo de personas que está de acuerdo sobre un cierto mensaje. Luego pasaríamos a Exeter, a este hito, que es donde el mensaje es formalizado, ¿sí? Y somos probados. Hay un periodo de tiempo, ¿sí? Donde el mensaje es formalizado, se formaliza y comienza el test. Vale, hasta ahí claro. Entonces, somos probados en esa formalización y si tendríamos que colocar los hitos, podríamos decir que esto es 2021, ¿vale? Em, este sería 2019. Esperen si lo estoy colocando mal. No, lo vamos a colocar en la línea grande, que serían los 144.000. Este sería 2001, este sería 2019, ¿vale? Y este sería 2021. Y luego tendríamos lo que sería la formalización. Recuerden que estamos viendo este periodo de tiempo, ¿sí? Estamos viendo lo que sería la lluvia temprana. Esa sería la ley dominical, ¿cierto? Vale, Boston, Concord y Exeter. 2001, 2019, 2021 y ley dominical. O batalla de Rafia y batalla de Paño. Entonces, dijimos que el feminismo fue en 2019 y la formalización sobre el feminismo radical. En el 2019 podríamos ver un símbolo, podríamos ver lo que es el pantalón, ¿sí? Y en 2021 podríamos ver que hubieron muchas series, ¿sí? Hubieron las series de Adén, Caná, Stonewall, el feminismo radical. Sí, tenemos muchos mensajes, aparte de muchos libros que nos fueron dados para luchar con lo que sería el sexismo, ¿sí? Recuerden que estamos siendo probados por ese mensaje. Y eso ocurre del 2021 a la ley dominical, ¿sí? Y hay un texto que hemos usado por mucho tiempo, que es Daniel 11:41 para explicar lo que sería la ley dominical, ¿sí? Entonces voy a poner aquí Daniel 11:41. Vale, y dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En inglés creo que dice que muchos serán derrocados, ¿sí? O caerán, ¿sí? La traducción sería también caerán o serán derrocados. Sí, creo que está bastante bien. Si recordamos los estudios del 2019, entendimos que había dos grupos, ¿cierto? Un grupo que estaba eh, en cautiverio, ¿sí? Hay un grupo que está encerrado, ¿sí? Esto es una cárcel. Y están ¿en dónde están? En Babilonia. Y ese grupo
¿sí? Es liberado, ¿sí? Ese grupo sale de Babilonia y es liberado, ¿ok? Aquí digamos que estarían libres. ¿Sí? Porque, ¿qué nos dice el texto? Mas estas escaparán, ¿sí? Escapan. ¿Y escapan de dónde? Escapan de Babilonia. Hay un texto clave que es Apocalipsis 18:4, que dice, oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, ¿sí? De sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De dónde están diciendo que salga ese ángel? Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de esa mentalidad, ¿ok? Entonces, hay un grupo que está en cautiverio que va a ir a la libertad, ¿sí? Entonces, este grupo que está en cautiverio son cautivos, aquí son libres, ¿vale? Pero también entendimos que había un grupo que son libres que va a ir ¿hacia dónde? A cautiverio. Y entendimos que ese grupo era, eran miembros del movimiento, ¿sí? Entonces, un grupo es liberado y otro es en cautiverio. Podríamos llamarlo del reino de Satanás al reino de Dios y del reino de Dios hacia el reino de Satanás, ¿sí? Viceversa. Entonces, entendemos que muchos escapan, muchos caerán, muchos serán derrocados, ¿sí? Y se refiere a miembros del movimiento y los que escapan son personas netineas, ¿sí? Por lo que tenemos una comparación y un contraste. Un grupo va a entrar al movimiento y otro grupo va a salir del movimiento a cautiverio. Enfocándonos en lo que derroca a las muchas personas en el movimiento, la anciana Terry nos explicó que lo que les derroca o lo que les hace caer es la información. Es una avalancha de información. Podríamos decir, sí, que es un periodo de tiempo que, que va desde la ley dominical hasta dónde? Hasta hasta el fuerte pregón, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que es el periodo de la ley dominical también hay dos hitos. El incremento de conocimiento y la formalización, que sería el fuerte pregón o el fuerte clamor, también como se es llamado en las citas de Elena de White. ¿Sí? Entonces, a ese texto de Apocalipsis 18:4 nos referimos a lo que es el fuerte clamor o el fuerte pregón, ¿sí? Y sabemos que esta historia es la historia de lo que es la lluvia tardía. Recordemos que está en la línea de los 144.000 y es un mensaje para el pueblo de Dios en el mundo, ¿sí? Las personas netineas. Entonces, hasta aquí tenemos un grupo que pasan la prueba de la imagen de la bestia, ¿sí? Recuerden que esto es la imagen de la bestia, este periodo de tiempo, y ese grupo pasa en la prueba, ¿sí? Recibe la lluvia tardía, que es un mensaje, ¿sí? Y pueden escapar, ¿sí? Y salen, y el grupo que está aquí también, o sea, el movimiento, sale y da un mensaje a los nutineos. Todavía no hay información de cómo se va a hacer este periodo de tiempo, sí, pero solamente es para dejarlo colocado. Entonces, en el periodo de tiempo que ocurre de la ley dominical hasta el cierre de gracia, sabemos que es el periodo de tiempo del sellamiento. También entendemos que es el juicio de los vivos. Sí. Podríamos incluso ilustrar otra gráfica que se me olvidó. Sí, que podríamos decir que 2021, que es la batalla del paño, hasta lo que es la ley dominical, ¿qué tenemos? Tenemos que el rey del sur comienza a caer y va hacia la muerte, pero ¿qué teníamos? Teníamos el séptimo reino siendo levantado, ¿ok? Entonces uno cae, uno va hacia la muerte, pero uno eh, Babilonia entra en la tierra gloriosa, ¿sí? Y esa es la ilustración que teníamos. El rey del sur cayendo, yendo a la muerte, y el séptimo reino siendo levantado en la ley dominical. Entonces, el rey del sur recibe la herida de muerte,
que va desde Paño hasta la ley dominical y es su muerte, pero a su vez hemos dicho que tenemos el séptimo reino ascendiendo. Entonces, en la ley dominical tenemos al séptimo reino tomando el control. Así que Babilonia entra en la tierra gloriosa, ¿sí? En la ley dominical. Y si miramos en el contexto del estudio de la anciana Terry, con respecto a la votación y el ascenso del Partido Republicano, podríamos decir que la caída del Partido Republicano es en la ley dominical, tenemos un reino completamente nuevo y diferente, ¿sí? Ya no es el mismo partido republicano que estaba aquí en 2014. Porque recuerden, del 2014, 2019, 2021 a la ley dominical, ese partido ha ido cambiando, ¿sí? Y cuando volvemos a nuestras líneas, o sea, volvemos a lo que es el 2014, 2019 y 2021, y las entendemos como leyes dominicales, o también se les llama desarrollos para la ley dominical o sombras, la ley dominical fractal, esas leyes dominicales nos dan información, ¿sí? Y tenemos que enhebrar esos eventos, hilarlos. Y como ha sido demostrado, los tres hitos tenían que ver con el Partido Republicano. Ya dimos un poquito de información. Dijimos, en 2014, ¿qué ocurrió? La purga del Partido Republicano de los moderados. 2019, la oportunidad para que los republicanos impugnaran a Trump, ¿sí? Pero fracasaron, ¿sí? Recuerden que esa es la historia del impeachment de Donald Trump en noviembre del 2019. Y en 2021 será la segunda oportunidad que se les da para que los republicanos que hagan acusen a Donald Trump por las insurrecciones que ocurrieron el 6 de enero, pero no lo hacen. Y en el hito de la ley dominical, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a elevar, lo van a coronar. ¿Sí? Y lo van a coronar a pesar de que él es un delincuente convicto, ¿sí? Y eso ha ocurrido, todo eso cuando ocurrió, en julio, ¿no? En julio del 2024, ¿sí? Porque recuerden que en julio del 2024, del 15 al 18, es la convención republicana, ¿sí? En enero del 2024, leí un artículo de un periódico español de espectro político de izquierdas que habla sobre la candidata republicana Nikki Haley. No sé si la conocéis, Nikki Haley. Vale, Sí, que era la embajadora de las Naciones Unidas gracias, Andrés. en su época. Sí. Entonces sí han escuchado. Vale, entonces Nikki Haley, el título de este artículo dice que Nikki Haley tenía su última oportunidad para frenar a Donald Trump en las primarias. ¿Sí? Recuerden que las primarias ya pasaron, ¿sí? Las elecciones primarias. ¿Y qué va a hacer ella? Llega el 25 de julio. Recuerden que este artículo es de enero del 2024. Después lo voy a pasar por el grupo. Pero en julio del 2025 encuentro otro artículo de la CNN hablando nuevamente de Nikki Haley. Y Nikki Haley, la gobernadora de Carolina del Sur, no se disculpa al juez por las cosas duras que le dice a Donald Trump, dice durante su enfrentamiento en las primarias republicanas, pero le dijo a Jake Tapper de CNN que no duda en su decisión de apoyar al expresidente en lugar de la presunta candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre. En su primera entrevista desde que apoyó a Trump, habló en la Convención Nacional Republicana y Haley dijo que la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera electoral el domingo no fue una sorpresa. Dice. Nunca pensé que llegaría a la elección. Siempre dije que un voto por Joe Biden es un voto por Kamala Harris. Y creo que eso es lo que está sucediendo, agregó. Pero Haley, quien dijo durante la campaña que el primer partido en retirar a su candidato de 80 años ganaría las elecciones, argumentó que la decisión de los demócratas de elevar a Harris les dio el candidato más débil que podían poner. Entonces, ¿qué ocurre? Los republicanos están coronando a Donald Trump, ¿sí? Y lo coronan el 16 de julio del 2024 en la Convención Nacional Republicana. Entonces, la Convención Nacional Republicana lo corona a Donald Trump y lo coronaron a pesar de que él es un delincuente convicto. Y eso ha sido ahora en este año, hace unos días, en julio del 2024. Entonces, volviendo a la línea de Boston, Concord y Exeter, ¿sí? Vamos a establecer esos hitos. Voy a, voy a borrar esto. Recuerden que lo estábamos haciendo en la línea
de los 144.000, ¿sí? Que es de este periodo de tiempo a este periodo de tiempo, que era Boston, Concord, Exeter, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ilustrar en la línea de los netineos. Espero que no se vayan a confundir. Y lo vamos a hacer de esta forma. Boston, ¿sí? Sería ¿qué cosa? La batalla de Paño, ¿cierto? Lo voy a colocar con el verde, porque no sé si se está viendo muy clarito con el negro. Entonces voy a colocar aquí 2021, que es la batalla de Paño, pero también lo podríamos marcar como que más el 275, o el menos 275, perdón. Entonces, podemos marcarlo como el menos 275, lo que es la batalla de Paño, y, y esto es Boston, y Concord lo marcaríamos como el año menos 273. Si vamos a lo interno, podemos ver que en lo interno hay un mensaje, el junio de 2022, y esto es el mensaje de Vespers, ¿vale? Entonces lo voy a colocar aquí, Vespers. Esto acontece en 2022, junio del 2022, junio de 2022, el incremento de conocimiento, ¿vale? Y en lo externo, ¿qué caso acontece el 24 de junio del 2022? A ver si recuerdan. Dobbs, ¿no? Sí, Dobbs contra Jason Women's Health Organization, ¿sí? Que es el derrocamiento de Roe, Big Wade. de Roe versus Wade, ¿sí? Entonces el caso Dobbs contra Jason Women's Health Organization acontece el 24 de junio de 2022. Y esto es un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que el tribunal sostiene que la Constitución de los Estados Unidos no contempla ningún derecho al aborto, anulando los casos de Roe contra Wade. Que esto sabemos que el caso de Roe versus Wade fue en los años 1973. Vale, entonces esto fue el incremento conocimiento, ¿vale? Que sería Concord. En lo externo, recuerden, interno, los Vespers, que esto acontece en junio del 2022. Y lo externo, 24 de junio, Dobbs contra Jason Women Health Organization. Ahora, en Exeter, ¿qué acontece en Exeter? Podríamos marcar 2024, 30 de mayo. ¿Qué acontece el 30 de mayo? El 30 de mayo declaran culpable a Donald Trump, ¿sí? ¿Es culpable de cuántos crímenes? ¿Cuántos le dan? Bastante, ¿no? Como 34 cargos. Vale, entonces, 30 de mayo tenemos del 2024, declaran culpable a Donald Trump. Y en lo externo. Y en lo interno, ¿qué tendríamos? Voy a colocarlo aquí abajito. 29-30 de mayo, la anciana Terry dando un mensaje de tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos un mensaje de tiempo. El 30 de mayo por la anciana Terry. Sí, y ella dice, de hecho creo que podríamos marcarlo mucho antes, no recuerdo bien, pero ella dice que se había dado en las islas de Fiji, ¿cierto? Pero no hubo internet, no pudo ser grabado, pero se da online el 29 y 30 de mayo, hace 2 clases. Y en una de las clases ella está dando la fecha para lo que sería en lo externo la ley dominical. Y ella dice que sería en este año, en 2024, del 15 al 18 de julio, que fue la Convención Nacional Republicana del 2024. Entonces, es interesante notar que el anciano Parminder dijo que podríamos estar recorriendo la ley dominical, ¿sí? Podríamos estar recorriendo la ley dominical
y creo que podríamos ver algo así como si fuera un punto en el tiempo, como si fuera un punto en el calendario. Y es como ha acontecido. Muchas personas esperaban que el hito de la ley dominical fuera algo grandioso y visto por todo el mundo, pero ya hemos podido hilar los hitos de la ley dominical, 2014, 2019, 2021, y nos han dado suficientemente información de cómo para entender cómo sería nuestra ley dominical. Aunque sabemos que tenemos que seguir viendo, porque hay muchas cosas que podemos conectar. ¿Y cómo sería esa ley dominical en julio del 2024? Y como hemos mencionado antes, ¿sí? Tenemos que mirar la naturaleza o lo que es el ethos de las leyes dominicales pasadas para poder entender lo que es la ley dominical. Es interesante también lo que comenta la anciana Terry de un artículo que es Eurasia Group, que habla sobre el riesgo número uno y dice que el riesgo número uno era Estados Unidos contra sí mismo. ¿Sí? Estados Unidos contra sí mismo, dice el artículo. Y voy a leer una partecita de lo que dice este periódico, Eurasia Group, este grupo. Esta división empeorará en el periodo previo a las elecciones. Desde el momento en que obtenga la nominación, y sabemos que la nominación estuvo el 16 de julio, el 16 de julio coronan a Trump, ¿sí? Lo coronan, el Partido Republicano, a pesar de todo lo que se ha venido diciendo sobre él, y a pesar de que de todos los cargos que se le está culpando. Entonces, desde el momento que obtenga la nominación, ¿sí? 16 de julio, no garantizada, pero es abrumadoramente probable, y esto es aquí, en este año, Trump secuestrará la política republicana y estadounidense. Y esto podríamos decir que es naufragio, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un poco por qué. Sí, es ley dominical, ya que incluso los republicanos más reacios en el Congreso y la mayoría de los medios de comunicación conservadores, los grupos activistas y los intereses monetizados, se alinearán con él. Sus pronunciamientos políticos, por muy extravinantes que sean, cambiarán la narrativa nacional y darán forma a la dirección política en el Capitolio y en las casas de Estado de todo el país antes de que se vote. El resultado será aún más extremismo político y división y estancamiento. Entonces podemos ver que es en la nominación donde todo se sale de control y todo se descarrila, ¿sí? Y quería ver, porque también hay personas que dijeron, no, pero para que acontezca la ley dominical, ¿sí? Tiene que haber qué cosa. Tiene que haber un presidente en la oficina, ¿cierto? No sé si habéis escuchado. Sí, Pero, republicana. exacto. Pero no es necesario de que haya un presidente en lo que es la oficina para que haya una caída de la democracia, ¿sí? Porque la caída de la democracia no depende únicamente de la presencia física del presidente en su oficina, ¿sí? Más bien está relacionado con una serie de factores que pueden socavar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Algunas razones por las cuales la democracia puede estar en peligro sin que el presidente esté físicamente presente. Y hay varios puntos que podríamos añadir. No sé si tenemos mucho tiempo. Vale, tenemos tiempo. Entonces, podríamos decir que es la concentración de poder. Si el presidente o su administración se concentran, ¿sí? Y el poder debilitan los controles y equilibrios. Pueden erosionar las instituciones democráticas desde dentro. Puede haber también abuso del poder ejecutivo, ¿sí? Las implementaciones de derechos y órdenes ejecutivas para evadir el proceso legislativo o judicial puede socavar la democracia. Y eso es lo que ha venido aconteciendo, recuerden, en la historia del 2019 con la ordenación de jueces conservadores. Debilitamiento de las instituciones, la influencia indebida sobre el sistema judicial, los medios de comunicación, las instituciones independientes pueden erosionar la transparencia y la rendición de cuentas. También la violación de los derechos humanos, la reprensión de opositores políticos, la censura de medios de comunicación, ¿sí? La restricción de libertades civiles son signos de una democracia en declive. ¿Sí? Recuerden los medios de comunicación, como Donald Trump eh, quiere tomar el control, quiere tener su propia red social. Recuerden que fue censurado en Twitter, luego él abre su red social que creo que es algo de verdad, creo que se llama Truth, ¿no? No recuerdo muy bien cómo era, pero sí abre su propia red social.
Luego también recuerden que otro punto sería la manipulación electoral, sí, fraudes electorales, y eso aconteció. Manipulación de los resultados, la intimidación de votantes, son tácticas que pueden minar la legitimidad de la democracia. ¿Sí? Luego también habría otros más puntos como corrupción endémica dentro del gobierno, socavar la confianza pública, las instituciones democráticas, el proceso electoral, las votaciones, y todo eso es lo que acontece todo en este periodo de tiempo. ¿Sí? Desinformación, propaganda, el uso de campañas de desinformación pueden debilitar la cohesión social y la confianza en el proceso democrático. ¿Sí? Erosión de normas democráticas, la falta de respeto por las normas, tradiciones democráticas como la transferencia pacífica del poder puede llevar a una crisis de legitimidad. Sí, por lo tanto, la caída de la democracia es un proceso, voy a decir, complejo, ¿sí? Que involucra múltiples factores y actores y puede ocurrir independientemente de la presencia física de lo que es el presidente en la oficina. Así que, bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si hay algo que quieran agregar a lo que hemos venido hablando. Em, Andrés, sí, Gabriel. yo tengo una pregunta. Me está costando un poco ver la conexión en la línea en Boston, Concord, Exeter, Ujú. esa. Sí, Em, el hilo, digamos, que une a cada uno de esos hitos, ¿no? sí, El del 2022 lo tengo, sí, el derrocamiento de Roe v. Wade, que nada, tiene que ver con el aborto y cómo eso se maneja. sí. Eh, el del 2021 no me acuerdo, no sé bien qué pasó en relación, eh, algo que tenga que ver con Roe v. Wade, o sea, no lo tengo en este momento. Bueno, no sé Sí. si vos lo mencionaste capaz, amigo. No, pero creo que lo vamos a tocar en la siguiente clase. Vamos a desarrollar más de estos hitos. Ajá. Vamos a desarrollar lo que es el caso Dobbs versus Women Health Organization, que es el Ajá. tratamiento de Roe versus Wade, ¿sí? Y también vamos a hablar sobre este hito. Y vamos, bueno, este hito he hablado un poquito, pero creo que lo vamos a expandir mucho más porque creo que podríamos hablar mucho más de lo que aconteció, lo que es el periodo de tiempo donde Donald Trump, el 30 de mayo, recibe su, creo que tengo aquí la noticia, a ver si no lo cerré, denme un segundo. Donald Trump, resumen de noticias del juicio con Donald Trump, declarado culpable en el caso de pago por silencio, 34 cargos por los que se declararon culpable a Donald Trump. Sí, esto aconteció en lo externo el 30 de mayo del 2024. Sí, Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, específicamente relacionados con 11 facturas, 12 vales, 11 cheques. Todo esto está relacionado con su participación en el plan de evitar que la estrella de cine, Stormy Daniels, estrella de cine para adultos, hiciera públicas las acusaciones de un amorío con el expresidente poco antes de las elecciones del 2016. ¿Sí? Mientras estaba en el estrado, el ex abogado Donald Trump, Michael Cohen, implicó al expresidente en el plan del pago de dinero por silencio, pues aseguró y repartió $130.000 con la aprobación de Trump y le prometieron un reembolso. Sí, Donald Trump dijo que era inocente y es bastante información todos los 34 cargos que hay, pero creo que lo vamos a ver en la siguiente clase porque es mucha información y nos vamos a quedar fuera de tiempo. Pero sí, esto lo he dejado para La, los... la pregunta, Sí, la pregunta ahí sería, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre 2022, 24 de junio y eh, eso de Trump, los cargos y la convicción? sí, entiendo lo que dices. En esta línea, sí, lo que es Boston, Concord, Exeter, se está relacionando sobre lo que sería acontecido en la ley dominical, que es sobre el Partido Republicano. Recuerden que la Convención Nacional Republicana lo corona. Y sí, vamos a tener que unir toda esta información. Recuerden que esta historia, no lo puse, pero ¿qué fecha sería aquí? Quitando las historias píricas. 6 de, Eh, 6 de enero. no la tengo así.
6 de enero del Ah, 2000. el Capitolio. Exactamente. Ok. Y voy a colocar la anterior aquí, que sería menos 275. Pero sí, esto lo vamos a ver en la siguiente clase y vamos a ver cómo conectamos toda esta historia. ¿Sí? Hasta aquí solo hemos dado Ok, la información de cómo se ha ido desarrollando el mensaje y cómo en este periodo de tiempo empezamos a ver leyes dominicales. Del 2014 no hemos hablado ni el 70% de toda la información, porque recuerde que el 2014 la anciana tesis hizo un estudio bastante complejo con todas las cosas que acontecieron en ese año. ¿Sí? 2019 y 2021 hay bastante información también. Por eso, como les dije, para poder entender 2024, necesitamos entender bien estos tres hitos anteriores, pero lo que hemos podido hilar en este estudio es con respecto a lo que es el Partido Republicano. ¿Sí? Ahora, con respecto a esta línea, porque recuerden que este periodo de tiempo, si lo colocáramos en una línea, sería la línea de los netineos y sería su periodo de tiempo que va hasta hacia la ley dominical, porque recuerden que siempre entre dos hitos acontece qué cosa: Boston, Concord, Exeter, ¿sí? Y es formalizado, ¿sí? Entonces, este periodo de tiempo está aquí, ¿sí? Sería lo siguiente de la línea sacerdote, pero como la línea sacerdote termina en 2021, que es la segunda avenida, no lo seguimos, sino que agregamos una nueva historia y es la historia de los netineos. Pero sí, gracias y buen punto, Andrés, porque lo vamos a mencionar en el próximo estudio. vale, buenísimo. Pero bueno, hasta aquí más o menos sí se entendió hasta dónde estamos llegando. No sé si Gabriel tiene alguna duda. Está genial el estudio, me queda sorprendido. Muy, muy bueno, Marcel, muy bueno, muy bueno. ¿Hay alguna duda que tenga Gabriel sobre lo que hemos dicho o quieras preguntar? Si no, igualmente las dudas que tengamos también las vamos a... Venga, lo dejamos para la siguiente clase. Vale, Muy está bueno. bien. Vale, pues vamos a finalizar con una oración y concluimos. ¿Quieres, Andrés, finalizar en oración para nosotros? Bueno, oremos. Dios celestial, queremos agradecerte por la oportunidad de poder juntarnos a estudiar, por tener este día para hacer eso y pedirte que nos puedas ayudar a entender los acontecimientos que nos rodean, que podamos eh, ver tu carácter a través de las cosas que pasan acá y cómo estás dirigiendo todas estas cosas y que podamos entender el porqué y los motivos por detrás de todo lo que acontece. Nos queremos entregar en tus manos en el resto de este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, chiques. Nos vemos en el siguiente Muy estudio. bien, Que tengan buenísimo. un feliz sábado y una feliz Muy tarde. feliz sábado a todos. Una, un abrazo, gente. Gracias, Gracias por amigo. asistir. Hasta luego. Hasta Chau, chau. luego. Chao. Gracias.